tanto de aquí a Argentina, pero puede ser de América del Sur, ¿no? De Centroamérica, donde quizás ha sido más fuerte estas corrientes. Entonces, el tema pues, sí, principal es bien cómo es qué es esta teología de la liberación, teología del pueblo. ¿Qué nos puede decir un poco de este tema, doctor? Bueno, yo primero diría que el nombre de la teología del pueblo, el mismo Escanone, Juan Carlos Escanone, que fue uno de sus representantes con Lucio Llera, por ejemplo, otro sacerdote Gali, señala en un escrito del año 1982 que escribe en la revista Strómata, caracteriza a la teología de la liberación y señala corrientes dentro de la teología de la liberación. Y hace una distinción entre esto que él llama teología del pueblo, dice Scanone, que Juan Sobrino le pone ese nombre, o teología de la pastoral popular. Juan Sobrino designa de ese modo a esta teología. Y según el padre Scanone, a mi juicio equivocado, porque tiene, a mi juicio, una interpretación errónea del marxismo, interpretan al marxismo como si fuera un análisis sociopolítico, sin olvidarse que el marxismo es una filosofía, una concepción integral de la realidad. Entonces, él dice que no utiliza la teología del pueblo, el análisis marxista de la sociedad, lo cual la pondría fuera del marxismo, sino que parte para hacer teología de una categoría que es la categoría pueblo, que estaría primero en Lucio Llera y luego la tomaría Scanone y haría esa teología. O sea, yo diría, en lugar de partir, según usted sabe de esto, yo simplemente soy un aprendiz, pero Melchor Cano, los famosos lugares teológicos, en lugar de partir de un lugar teológico, acá parte de una realidad que no pertenece a ningún lugar teológico, que es el pueblo a secas. Y a mi juicio aquí hay una influencia determinante del romanticismo de Herder en esta noción de pueblo. A ver, Y cuando él... voy a hacer una pequeña introducción, porque si no yo quizás me expresé mal al principio. Mucha gente que quizás nos está escuchando no ha escuchado hablar, sí, de la teología latinoamericana de la liberación. Hago un resumen sucintísimo, sucintísimo. La teología latinoamericana de la liberación ni es teología, ni es latinoamericana, ni libera nada. No es teología porque no une al hombre con Dios. Es una especie de visión marxista de la teología que acá se ha suscitado a partir de los años en Hispanoamérica, sobre todo a partir de los años 60, digo acá en Latinoamérica, que tampoco es latinoamericana, digo en segundo lugar, porque no fue fabricada o no fue creada acá en Hispanoamérica, sino más bien en Europa, sobre todo los teólogos de avanzada, de Holanda, Alemania o Bélgica, y a su vez no es de la liberación, sino que esclaviza, porque hace que el hombre finalmente se aferre a este paraíso en la tierra, supuestamente para el marxismo, y no termina liberando a nadie, ¿no? Y después tuvo muchísima influencia en muchas corrientes de la guerrilla, ¿no? Por eso la guerrilla en Colombia, en Nicaragua, acá mismo en Argentina. Yo he hablado con algún ex guerrillero y ellos me decían que habían sido adoctrinados, sobre todo grupos montoneros, por sacerdotes de la teología de la liberación. Y entonces, esto si salvo que yo me equivoque, usted me corrija, esto que fue antiguamente la teología de la liberación, hoy no digo que se llame teología del pueblo, en absoluto, pero es como podría ser una vertiente que el doctor ahora está explicando, que algunos autores, que la gente capaz que no conoce o nunca escuchó hablar, han sido como los doctrinarios, los ideólogos de esta corriente en la actualidad que se llama hoy por hoy teología del pueblo. ¿Más o menos está bien? Perfecto, absolutamente. Bien, ¿y qué proponen estos? ¿Qué propone esta teología del? Primero hay que preguntarse si se puede hacer una teología acerca del pueblo. Y después, ¿qué propone? Exacto. Yo creería, digo, la teología, a ver, dicho del modo más simple posible, yo entiendo que la teología es un acto segundo, porque el acto primero es la fe, lo que creo. Y cómo el intelecto humano, luego de creer, queda insatisfecho porque uno se adhiere a lo cual no tiene visión el intelecto, no tiene una visión como 2 más 2 son 4, el todo es mayor que la parte, etc. Luego de creer, hace un acto segundo, que es tratar de comprender eso que cree,
pero esa comprensión de lo que cree se hace a partir de la palabra misma de Dios, de lo que ha revelado Dios en la plenitud que es Jesucristo. Eso entiendo yo, me han enseñado siempre así. Ahora resulta que no, vamos a hablar de Dios, no a partir de su palabra. ¿Por qué? Porque acá hay un ingrediente muy importante, porque no hay más palabra de Dios. Toda palabra es histórica, es puramente humana. No puede lo eterno ingresar en el tiempo. Solo nosotros, son herederos ellos, lo que llama la conciencia histórica. Yo no puedo hablar de nada, sino desde mi condicionamiento absolutamente histórico, mi determinación histórica, y del objeto que hablo es puramente histórico. No hay nada, un núcleo permanente invariable en esa realidad. Por lo tanto, no puedo salir de la historia. O sea que Dios en sí mismo que se revela, se autorrevela por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dios hecho hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. También se revela por medio de la Sagrada Escritura, de la Sagrada Tradición. Nosotros es una de las dos fuentes de la revelación, Sagrada Escritura y Sagrada Tradición. Esta corriente del pensamiento teológico, pseudoteológico, dice que no existe nada perenne, ni siquiera hay un cierto contacto entre Dios y los hombres. Solamente lo que se expresa de la divinidad es a partir de nuestra propia humanidad, que se va expresando una cosa bien, bueno, mucha gente quizás no va a comprender los términos, pero los que sepan algo de teología, algo de filosofía, perdón, es algo bien propio de un pensador alemán llamado Hegel, ¿no? Que se va manifestando Dios o la divinidad a lo largo de la historia. ¿Por qué parte del pueblo? Porque a partir de Herder, que está en el romanticismo alemán y que condiciona e influye de algún modo en Hegel, no hay un ser universal, hay diversos modos de ser, que son los pueblos. ¿Y cómo se constituye cada pueblo? A partir de un querer inicial. Y desde ese querer inicial se expresa, por eso la idea de expresividad es clave en este pensamiento, se expresa. Y luego viene un segundo acto que es la clarificación, o sea, clarificar aquello que soy a través de lo que he expresado. Esa expresión me permite a mí, luego, a través de un acto de esclarecimiento, darme cuenta de lo que soy. O sea que, primero, esto es heredero de Kant, no está el intus legere, leer lo que las cosas son, la teoría, como dirían los griegos, el ver de la inteligencia, sino lo primero es la acción. La acción. Y luego la teoría, la clarificación, es un ver de la acción que el pueblo ha hecho. Esa posteriori. Y ese ver o ese clarificar lo tiene que hacer algún doctrinario, algún, entre comillas, filósofo o teólogo. Evidente. O sea, yo no sería, porque yo he criticado al peronismo, y estos ideólogos dicen que el peronismo es la expresión genuina de ese pueblo. Yo soy el antipueblo, obviamente. Claro. En el caso mío, digo, tengo un libro sobre una crítica al peronismo. Entonces yo sería el antipueblo. ¿Por qué? Esto es muy importante. Desde esta expresividad, hay un autor muy interesante que es Taylor, hace un estudio muy bueno sobre Hegel. Dice, a partir de esta expresividad que surge de un núcleo primero que constituye a ese pueblo, eso es bueno de suyo. Porque dice Taylor, esa expresividad tiene una finalidad. Pareciera que sería volver a Aristóteles, que hay intrínseco en la forma de una cosa una finalidad. Por ejemplo, en un peine, la forma peine está intrínsecamente unida a la finalidad, porque el peine está hecho para peinar, por eso recibe esa forma, la forma dentada para cumplir ese fin. Quiere decir, diría Taylor, que es una vuelta a Aristóteles, porque la finalidad brota de una esencia y debe realizar esa finalidad. Dice Taylor, no hay ninguna esencia. Lo primero es un querer inicial que se expresa y luego se clarifica, se va clarificando ese querer inicial. Por eso todo lo propio es bueno. Todo lo propio, lo del pueblo, es absolutamente bueno y sabio. La sabiduría popular, que dicen, ¿no es cierto? Y esto es muy importante porque esto rompe con aquello aristotélico que decía el gran Aristóteles, una cosa es ser un buen ciudadano, otra cosa es ser un buen hombre. Porque uno puede ser un buen ciudadano, defender lo injusto,
como una madre puede defender a su hijo asesino. No siempre lo propio es sinónimo de bien. Hay cosas propias que son malas y que están en nosotros mismos, que es el pecado, y que nosotros buscamos erradicar. Acá es de suyo bueno, sagrado, santo. Por eso ahí está la sabiduría del pueblo. Y en ese pueblo, dice Escanone, es una triple categoría pueblo. Primero es cultural, histórica, cultural y política. Histórica porque se constituye a partir de una memoria, a partir de un acto inicial. Cultural porque ejerce un modo de ser, se expresa de determinada manera. Por ejemplo, tiene un modo de tratar a Dios, de concebir a Dios, de concebir la muerte, de concebir la vida, etcétera, etcétera, que luego se clarifica. Y también es una categoría política, porque ese pueblo se expresa a través del Estado. Pero Escanone añade otra noción de pueblo, que es una noción ya clasista, a mi juicio, porque dice que lo genuino del pueblo está en los pobres. Yo entiendo Barrunto, porque no es claro esta posición, porque los pobres no se habrían contagiado con lo foráneo debido a su imposibilidad de, qué sé yo, de establecer contacto con otras esferas de otros países, no sé, se me ocurre eso, tengo que inferir eso. Por lo tanto, ahí está genuinamente el pueblo, lo santo, lo sagrado, en ese núcleo inicial y que lo mantienen los más humildes, no así las clases acomodadas. Lo que él dice el Juan Pueblo. El Juan Pueblo es ese, los que no poseen bienes, no poseen riquezas, etcétera, etcétera. Ahí está lo genuino del pueblo. Y esa es la sabiduría popular, que se expresa a través de un sentido de Dios, de un sentido de la muerte, pero ese sentido lo tiene el argentino o el latinoamericano. El israelí tiene otro sentido de Dios y de la muerte. La Biblia, ¿qué recogería? El sentido de Dios, de la muerte, de la vida, que los israelitas, los semitas tuvieron, pero no tiene nada que ver con nosotros, absolutamente nada que ver, porque nosotros tenemos nuestra religión. Y habría entonces, perdón. ¿Y qué hacen? Hago el papel de abogado del diablo acá. Mire, yo le podría decir, lo cierto es que nosotros conocemos por la teología católica que hay un sensus fidei fidelium, significa hay un sentido de la fe de los fieles, que al fiel católico común le hace sentir, bueno, como por un olfato, cuando un sacerdote le está predicando algo contrario a la fe, y esto es como raro, esto no puede ser. Entonces, ese sensus fidei, ese sentido de la fe que tiene el fiel común, como San Pablo diría, el que tiene la fe del carbonero, el sencillo, normal, no estaría dentro de lo que es la fe popular, la fe del pueblo, que no se va a equivocar, y es por eso que la teología del pueblo en realidad lo que busca es que esa fe sencilla, normal, del pueblo llano, bueno, nada, se estudie, se propague, se divulgue. ¿No sería eso estrictamente la teología del pueblo y no habría que entonces oponerse porque es lo que siempre ha dicho la Iglesia? Yo creo que primero que habría que distinguir entre la sociedad sobrenatural, que es la Iglesia, y el pueblo, en el sentido de Iglesia como cuerpo místico de Cristo, que la cabeza es Jesucristo y los miembros somos todos los fieles, y que en los fieles hay pecado, porque somos hombres y pecadores, no en la cabeza, que es perfecto. Ahí sí reside este principio que usted señala, me parece, pero no en el pueblo en general, en el pueblo, en el nivel profano, estoy diciendo. Claro. Que en ese pueblo a nivel profano existan semillas, elementos del evangelio, es absolutamente verdadero. Máxime un pueblo que ha sido evangelizado durante varios siglos. Eso es cierto. Pero que eso sea la sabiduría misma, y que ahí casi no haya pecado, eso me parece a mí que desde el punto de vista católico no se puede aceptar, no se puede suscribir. Claro. Y además siempre me parece que daría aún el sentido de la fe del pueblo, quedaría siempre regulado por el auténtico intérprete que está por debajo de la revelación, por debajo de la escritura y de la tradición,
a su servicio, pero sin embargo es el intérprete fiel de esa revelación que es el magisterio de la Iglesia. Ujú. Me parece que sería eso. Yo creo que acá hay un excesivo, es excesivo decir que en el pueblo reside la sabiduría, en el pueblo a secas, en el pueblo profano, porque no me habla del pueblo de Dios, no me está diciendo ni del cuerpo místico de Cristo, me habla del pueblo sin más. Claro, o sea, tanto Y del no es la pueblo Iglesia. católico, tanto el pueblo católico como el pueblo, no sé, musulmán o hinduista o budista, o sea, Ah, todos tendrían entonces algo de verdad y todos tendrían algo para proponerle a la iglesia, o sea, más bien, más que la iglesia iluminadora, es la iglesia iluminada por este pueblo que termina, que por cierto, ni siquiera es el pueblo, porque usted me dice que termina habiendo una especie como le dicen los alemanes, una Erklärung, una especie de clarificación o esclarecimiento de parte de los, de los doctrinarios, o sea, de los gurúes. obviamente. Exacto, porque el pueblo lo vive. Y la filosofía le toca expresar eso, vehiculizar ese interés originario. Por eso yo titulé ideología, porque a partir de Gramsci, la filosofía se transforma en ideología. Son ideas que son instrumentos para el acrecentamiento del poder, vehiculizar intereses. ¿Y Eso es cómo, cuando hablo de cómo es ideología. la historia? ¿Cómo surge esta teología?